palabras del doctor Benjamín Vicente y manifestarle mi agrado de estar con ustedes y compartir con los amigos de Concepción, ¿no? A mí siempre es un gusto venir para acá y encontrarme con ustedes. Muchas gracias. El tema del que les voy a hablar hoy día es sobre la esquizofrenia y específicamente la necesidad de tratar tempranamente este cuadro, y la segunda parte se va a referir a los antipsicóticos de acción prolongada y específicamente a una nueva molécula con un nuevo fármaco que disponemos actualmente, que es el palmitato de paliperidona. Primera parte, ¿por qué es importante el tratamiento temprano de la esquizofrenia? Algunos antecedentes generales así. La expectativa de vida de los pacientes esquizofrénicos es de alrededor de 20 años menos que la población general. ¿Y a qué se debe esta menor expectativa de vida? A una prevalencia mayor de enfermedades, sobre todo cardíaca y metabólica, a la confluencia de diferentes factores como estilos de vida poco saludables. Por ejemplo, sabemos que los pacientes esquizofrénicos realizan muy poca actividad física, socializan poco, la tasa de fumadores es muy alta también en esta población, y en general por su falta de conciencia de enfermedad no consultan cuando padecen enfermedades físicas, por lo tanto llegan tardíamente a la atención médica. Por otra parte, también se ha asociado esta patología con un envejecimiento acelerado, procesos neurotóxicos y estrés oxidativo cerebral, y que también compromete a todo el organismo. Por otra parte, también esta población de pacientes tiene un riesgo mayor de morir por suicidio. De hecho, los esquizofrénicos porcentualmente se suicidan más que los pacientes depresivos o que los pacientes bipolares. En esta diapositiva, publicada en Nature del año 2014, ustedes pueden ver las causas de mortalidad en esquizofrenia y pueden apreciar acá cómo tiene una mayor prevalencia que la población general de una serie de patologías como enfermedades infecciosas, nerviosas, respiratorias, gastrointestinales, etc. Y la tasa de suicidio, como les mencionaba, también es muy elevada. Por eso es necesario el tratamiento precoz, y la psiquiatría está siguiendo actualmente un modelo que es el que ya está implantado en el resto de la medicina, que es el concepto de los estadios clínicos de enfermedad. ¿Cuál es el concepto fundamental de esto? Que las enfermedades evolucionan en estadios de progresiva intensidad de los síntomas y que el tratamiento es más eficaz en las etapas iniciales. Un par de ejemplos. El caso del cáncer. Acá se habla, digamos, del concepto TNM, tumor, nodo o nódulo linfático, y metástasis. Es una progresión. Lo importante es poder detectar esto a nivel del tumor sin metástasis, y ahí el tratamiento es mucho más eficaz. Cuando estamos ya en la etapa, digamos, en que están comprometidos los nódulos linfáticos o hay metástasis en el resto del organismo, el pronóstico sabemos que es mucho más malo. En otra área, por ejemplo, el de las enfermedades cardiovasculares, sabemos que hay unas etapas iniciales en que es importante los riesgos, por ejemplo, buenos hábitos, predisposición genética a hacer problemas cardiovasculares, y que uno puede tratar y prevenir acá la evolución a la aparición de un síndrome metabólico o posteriormente, digamos, ya de patologías como hipertensión o problemas cardiovasculares como angina. En la esquizofrenia se ha planteado la existencia de 4 estadios clínicos. Primero, un estado premórbido, en que hay indicadores leves de déficit funcionales y de pensamiento. Luego, un periodo prodrómico, en el cual pueden aparecer síntomas psicóticos leves. Con posterioridad, el primer episodio psicótico, que es habitualmente cuando hacemos el diagnóstico clínico, cuando el paciente llega a consultar. Sabemos que un paciente que ha tenido un primer episodio psicótico tiene una probabilidad de un 75% de seguir haciendo otro episodio con un curso deteriorante, y solamente un 25% logran una remisión luego de un primer episodio. Y la etapa siguiente es el de la cronicidad, con múltiples recaídas y un deterioro progresivo. Esto está graficado aquí en este dibujo.
en que ustedes pueden ver las distintas etapas de la vida, el nacimiento, la infancia, adolescencia y vida adulta. Y aquí tenemos, ¿cierto?, en la infancia el periodo premórbido, con indicadores leves de déficit funcionales o de pensamiento, luego el periodo prodrómico, en que aparecen síntomas psicóticos leves, y aquí en la adolescencia o al comienzo de la vida adulta es cuando aparece ya el primer episodio de esquizofrenia, y luego pueden venir los múltiples episodios y el curso crónico. Desde el punto de vista de los mecanismos etiopatogénicos, las hipótesis actuales orientan a lo siguiente. Sabemos desde el punto de vista clínico que las primeras manifestaciones son déficit cognitivo y alteración del funcionamiento social. El muchacho que va a hacer una esquizofrenia comienza en alguna etapa escolar fundamentalmente bajando los rendimientos y aislándose. Esas son las principales manifestaciones, ¿verdad? Luego aparecen los síntomas negativos, fundamentalmente falta de propósitos vitales, de constancia en sus actividades, y con posterioridad aparecen los síntomas psicóticos, que son los más evidentes y que por lo general son los que llevan a consultar. Ahora, esto ha sido asociado con distintos mecanismos etiopatogénicos y hoy día se piensa que las primeras alteraciones son más que nada del sistema glutamatérgico, ¿verdad? Alteraciones del funcionamiento de receptores en N-metil de aspartato, por ejemplo, que está relacionado con el sistema GABA-glutamato, y alteraciones inflamatorias o del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, y con posterioridad las alteraciones dopaminérgicas, que son las que se asocian, sabemos, a los síntomas positivos o productivos como delirio o alucinaciones. Por otra parte, también sabemos que la esquizofrenia, además de ser una enfermedad del neurodesarrollo, es una enfermedad neurodegenerativa, porque una vez que aparece, se han observado cambios cerebrales a lo largo del tiempo. Esto lo grafica muy bien esta imagen de Lynn Delisi, en el cual ella siguió a una paciente durante 10 años y comparó, ¿no es cierto?, las neuroimágenes cerebrales. Y ustedes pueden ver el tamaño de los ventrículos, por ejemplo, como 5 años más posteriores estaban mucho más grandes y mucho mayores 10 años después, lo cual refleja indirectamente la atrofia cerebral más general, que es característica del proceso neurodegenerativo esquizofrénico. Pero estas alteraciones neurodegenerativas y progresivas aparecen con los primeros episodios psicóticos ya. Aquí se ven, se compara, digamos, pacientes que llevan un año de evolución con un primer episodio psicótico y se comparan con población normal. Y acá pueden observar ustedes la diferencia en materia gris, que es menor en los pacientes esquizofrénicos en relación a los controles, el volumen cerebral total también, que es menor que la población control, y el tamaño de los ventrículos, que es mayor, lo cual habla indirectamente de la atrofia cerebral. De modo que ya con los primeros episodios psicóticos se va produciendo este proceso degenerativo. Por eso el DSM-5, que es la última versión de la clasificación psiquiátrica norteamericana, el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, publicado en el año 2013, si no me equivoco, plantea el concepto del síndrome de psicosis atenuada, para referirse a lo siguiente, que plantea que estamos identificando de manera muy tardía la esquizofrenia y estamos iniciando el tratamiento tarde, cuando ya ha habido un daño significativo. Pero el primer episodio de esquizofrenia es precedido por un cuadro de síntomas psicóticos atenuados que no alcanzan a cumplir los criterios para el diagnóstico y que suelen ser transitorios. Ahora, muchos de los pacientes que presentan estos síntomas psicóticos atenuados no desarrollan esquizofrenia y algunos pueden evolucionar hacia cuadros depresivos, ansiosos, trastorno bipolar o a veces no tener ningún tipo de patología posterior. Este síndrome de psicosis atenuada se añadió en el capítulo 3 del DSM-5 como condición para estudio ulterior, para poder conocerlo mejor y sobre todo poder detectar y prevenir la evolución hacia el primer episodio psicótico.
esta es la pregunta, la gran pregunta que tenemos hoy día. ¿Qué pacientes con síndrome de psicosis atenuada, o sea, estos síntomas psicóticos leves y transitorios, evolucionan hacia esquizofrenia, ¿verdad? O hacia psicosis? Tal como les decía, algunos pueden ir hacia depresión, otros remitir o hacia otras patologías. Actualmente en la Universidad de Chile, en la Clínica Psiquiátrica Universitaria, estamos justamente con un programa de detección precoz y de estudio con pacientes con síndrome de psicosis atenuada. Eso gracias a una colaboración muy estrecha que tenemos con el Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Yo creo que los psiquiatras de adultos tenemos que trabajar cada vez más con los psiquiatras infanto-juveniles, porque la patología que detectamos nosotros en general ya ha comenzado con manifestaciones distintas más precozmente. Yo creo que la psiquiatría va claramente hacia el estudio y la detección precoz de las primeras manifestaciones de estos cuadros, digamos, que pueden llevar hacia la esquizofrenia. Nosotros estamos estudiando casos de psicosis, de síndrome de psicosis atenuada en varias áreas, ¿no es cierto? Siguiendo, yo diría, la política actual de investigación, que son los Research Domain Criteria, que es que uno estudia factores genéticos, moleculares, celulares, sintomáticos, etcétera, de manera de integrar distintos niveles de información. Y estos pacientes los estamos estudiando desde el punto de vista genético, es decir, y familiar, desde el punto de vista de alteraciones electroencefalográficas, ¿verdad? Y también de funcionamiento cognitivo con distintas baterías de medición de funcionamiento cognitivo. Un dato nada más. Acá un grupo de pacientes, 28 pacientes que lo hemos seguido por un año aproximadamente. Lo que hemos observado, por ejemplo, que de ellos 6 han evolucionado hacia esquizofrenia, 4 trastornos de personalidad, 1 trastorno bipolar y otros no han evolucionado hacia ninguna patología. Tenemos ya seguimiento hacia 2 años y estamos aumentando más información. Y no solamente eso, sino que estamos muy interesados en formar una red nacional para la detección precoz, cosa de detectar estos síndromes de psicosis atenuada y poder intervenir también precozmente, encontrar marcadores, digamos, también que puedan predecir el riesgo de evolución hacia esquizofrenia y sobre todo evitar esa progresión. Por ejemplo, uno de los proyectos que estamos llevando a cabo es tratar a esta población con algunas intervenciones, como por ejemplo tratándolas con mindfulness, para evaluar efectivamente si podemos disminuir la progresión hacia esquizofrenia. Estos son estudios que están en curso actualmente. Muy bien. Respecto al tratamiento antipsicótico, aquí quisiera hacer una breve digresión histórica. ¿Cómo ha sido la evolución de los tratamientos antipsicóticos? A comienzos del siglo XX, en 1919, Kraepelin definió la esquizofrenia, la cual llamó demencia precoz. Ustedes saben porque él pensó, digamos, que era un cuadro deteriorante que se daba en personas jóvenes y que suponía que podía ser similar a las demencias que se observaban en personas mayores y que ya habían sido descritas y estudiadas por algunos de los colaboradores de su equipo, como los doctores Niesel, Alzheimer, Gauss, por ejemplo, que estudiaron este tipo de pacientes. En ese momento, ¿cuál era el tratamiento? El aislamiento, la contención física o la contención química. O sea, el paciente era aislado y sedado, tranquilizado. Ese es el tratamiento que existía, en la verdad. Luego aparecen algunos tratamientos. ¿Y cómo aparecen? Uno de los principios fundamentales que ha guiado la psicofarmacología ha sido el azar, ¿verdad? O serendipity, ha sido llamado. Por ejemplo, la malarioterapia, que surgió de la observación de que los pacientes esquizofrénicos, cuando tenían una enfermedad física o infecciosa, mejoraban de la sintomatología psicótica. Entonces se pensó, digamos, inocularles malaria a fin de mejorar de esa manera la esquizofrenia. Y luego, en el mismo sentido, vienen las terapias de shock, ¿verdad? O la lobotomía también. Entonces, la terapia de shock también viene por la observación errónea, digamos, de que la esquizofrenia era incompatible con la epilepsia y provocar epilepsia o una crisis convulsiva del esquizofrénico lo podía mejorar, cosa que ocurrió, confirmó la hipótesis, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos, se buscaron medios de hacerlo con distintas técnicas hasta llegar a la terapia electroconvulsiva, que aún hoy se sigue utilizando con mucho éxito. Y luego
viene el descubrimiento del primer antipsicótico, la clotomacina, cuando se estudiaban distintos fármacos, ¿no es cierto?, como sedativo o como como anestésico. Luego, cuando ya se contaba con el primer antipsicótico, viene la hipótesis dopaminérgica. Se conoce el mecanismo de acción de la clotomacina, que es bloqueo receptores dopaminérgicos. Entonces se supone que la esquizofrenia se debe a una hiperactividad del sistema dopaminérgico. Luego viene el descubrimiento del primer antipsicótico atípico, que es la clozapina, atípico porque no produce síntomas extrapiramidales ni rigidez. Y luego ahí se empiezan a diseñar fármacos, ¿no es cierto?, específicos, tratando de minimizar también estos efectos secundarios. Y surgen los medicamentos que utilizamos más en la actualidad, los llamados antipsicóticos atípicos, y luego los agonistas parciales de dopamina, etc. Y actualmente estamos hablando de la hipótesis glutamatérgica ya, y la inmunológica, ¿no es cierto?, en reemplazo o complementando la hipótesis dopaminérgica. ¿Y hacia dónde vamos actualmente? Buscando nuevos mecanismos, dimensiones sintomatológicas y la detección precoz, que yo creo que en este momento por donde va la cosa. Los antipsicóticos clásicos o neurolépticos, ¿no es cierto?, llamados neurolépticos justamente por Janssen, digamos, que era muy creativo, lo llamó neuroléptico porque producían neurolepsia o rigidez, temblor o efecto secundario, ¿no es cierto?, de tipo neurológico. Todavía se siguen utilizando. La clotomacina, por ejemplo, el haloperidol, aún lo empleamos, el sulpiride también, digamos. Muchos otros han sido retirados ya del mercado, pero aún tienen vigencia. ¿Qué características tienen los neurolépticos clásicos? La ventaja es que son efectivos sobre los síntomas psicóticos y realmente controlan, sobre todo delirio, alucinaciones. Pero tienen limitaciones. Los efectos extrapiramidales, la rigidez, por ejemplo, y la disquinesia tardía, que son movimientos involuntarios anormales, muchas veces irreversibles, que aparecen con el uso más prolongado de estos fármacos. Pero también tienen escasos efectos sobre los síntomas negativos de la enfermedad. Tampoco sobre los síntomas afectivos tienen mucha eficacia y no mejoran o incluso pueden empeorar, sobre todo aquellos que tienen efecto anticolinérgico, los síntomas cognitivos de la enfermedad. De modo que esa es la gran limitación que tenían estos fármacos. Por eso fue un gran progreso la incorporación de los antipsicóticos de nueva generación, o atípicos, como fueron llamados inicialmente, que están listados acá también, digamos, y que la mayoría de ellos los tenemos disponibles o han estado siendo accesibles en nuestro medio, ¿verdad? El aripiprazol, la senapina, clozapina, que es el más clásico, digamos, y acá tenemos los actuales, por ejemplo, como la paliperidona, de la cual vamos a hablar más hoy día. ¿Qué caracterizan a estos antipsicóticos atípicos o de nueva generación? Las ventajas, que son efectivos sobre los síntomas psicóticos, pero a diferencia de los neurolépticos de primera generación, producen menos efectos extrapiramidales y menos disquinesia tardía. Yo siempre hago la observación, digamos, que clásicamente nosotros que partimos con los neurolépticos clásicos, uno podía distinguir claramente a los pacientes psicóticos, digamos, o tratados con estos fármacos por la rigidez, ¿no es cierto? Estaban como robotizados. En cambio, hoy día uno no puede distinguirlo, digamos, porque no tienen estas características. Y cuando en la clínica yo le digo a la gente que va, digamos, cuál de la gente que está acá puede ser uno de los enfermos, clásicamente van a señalar a alguien del staff o algún residente. Porque ya no hay esa diferencia que se veía antes en la rigidez de los enfermos. Muy bien. Pero, ¿qué limitaciones tienen estos antipsicóticos? Por ejemplo, los eventos adversos metabólicos. Se ha visto que la mayoría de ellos pueden producir aumento de peso, alteraciones del metabolismo de la glucosa y el desarrollo de un síndrome metabólico. Seguridad cardíaca también, ¿verdad? Igual que los neurolépticos clásicos, algunos pueden alargar el segmento QT corregido del electrocardiograma y en personas que tienen alguna vulnerabilidad pueden llegar a producir paro cardíaco. Esto fue muy
clásico con la tioridacina, que la utilizaban mucho antiguamente, se llamaba Meleril, ¿verdad? Y que ha sido retirado del mercado en todas partes precisamente por casos de muerte súbita que hoy sabemos que es por alteraciones electrocardiográficas que llevan esta arritmia. Y los fármacos de nueva generación, algunos también han tenido, se ha vigilado mucho este factor, digamos, y hay que utilizarlos con precaución en personas mayores o que tienen alteraciones electrocardiográficas. Y también la otra gran limitante es que tienen escaso efecto sobre los síntomas negativos y cognitivos también. Acá trato de graficar un poco el mecanismo de acción de distintos fármacos. Un agonista completo que es la dopamina, ¿no es cierto?, permite la transmisión dopaminérgica en distintas áreas cerebrales. La antagonización, o sea, el bloqueo de estos receptores, que es el efecto de los neurolépticos clásicos, y la risperidona en dosis alta también lo puede producir. Cesa esta activación, eso da los síntomas, mejora los síntomas positivos, pero da los síntomas extrapiramidales. Antagonistas intermitentes, así han sido llamados los antipsicóticos de nueva generación, porque producen un bloqueo parcial solamente, lo cual mejora los síntomas positivos, pero no produce los síntomas extrapiramidales. Y en los últimos años se han agregado los agonistas parciales, como el aripiprazol, por ejemplo, que produce una activación parcial, bloqueo, y en dosis más alta bloquea también estos receptores, lo cual también se asocia a menos efectos extrapiramidales. Dentro de los efectos adversos de los antipsicóticos de segunda generación se ha puesto bastante el énfasis, o se ha estudiado mucho, el riesgo de toxicidad hematológica, porque la clozapina, ustedes saben, digamos que es un fármaco muy potente y muy bueno, pero que tiene el riesgo de producir granulocitosis y por lo tanto, digamos, hay que prescribirlo bajo un régimen de farmacovigilancia con hemogramas semanales en los primeros meses y luego mensuales durante todo el tratamiento. Felizmente, el resto de los antipsicóticos de nueva generación no han tenido este problema. El otro es el de seguridad cardíaca, que ya lo mencionamos, ¿verdad? Algunos casos de muerte súbita y que se ha ido vigilando, sobre todo en poblaciones mayores. Y el gran problema son los problemas cardiometabólicos, porque muchos de estos fármacos pueden producir obesidad, desarrollo de diabetes o dislipidemia, alteración del perfil lipídico de los pacientes. En este estudio que publicamos el año 2015, nosotros comparamos en una población local el riesgo justamente de problemas metabólicos en la población general versus la población de pacientes con antipsicóticos atípicos o de nueva generación. ¿Y qué es lo que observamos? En la población general chilena, en base a los malos hábitos que en general tenemos, en el curso de 15 años, ¿no es cierto?, se produce alteración del metabolismo de la glucosa, aumento de peso, resistencia a la insulina, en un buen porcentaje de la población. Y eso mismo he alcanzado en 1 año y medio con los pacientes tratados con antipsicóticos de segunda generación, ¿verdad? De modo que estamos acelerando un proceso que lamentablemente vemos también en la población general. Hoy día sabemos que estas disfunciones metabólicas inducidas por los antipsicóticos no son solamente secundarias al aumento del apetito, que es lo que ha sido la hipótesis más corriente, ¿verdad?, lo cual lleva a obesidad, alteraciones de insulina y diabetes de tipo 2, sino que sabemos que además del aumento del apetito y de la obesidad, producen directamente alteraciones del metabolismo de la insulina o disfunción de células beta, de modo que el riesgo, digamos, es mayor por su mecanismo de acción directo. Eso ha llevado que la Asociación Americana de Diabetes del año 2004 señalara esto, por ejemplo, que había algunos antipsicóticos de segunda generación que tenían mayor riesgo de aumento de peso, de producir diabetes o alterar el perfil lipídico, ¿verdad? Los que tienen mayormente este riesgo son la clozapina y la olanzapina, ¿verdad? Y lo tienen menos el aripiprazol y la ziprasidona. Y por lo mismo, a partir de entonces, cuando prescribimos antipsicóticos de segunda generación, tenemos que controlar estos factores. Y lo que se recomienda es lo siguiente, que ya todos lo hacemos, ¿ves? Vemos la historia personal o de riesgo de tener problemas metabólicos, pesamos a nuestros pacientes, medimos la circunferencia de la cintura, tomamos presión arterial y hacemos un perfil lipídico y vemos cómo está la glucosa. Y luego esto, digamos, lo volvemos a repetir
cada cierto tiempo en los pacientes que tenemos con antipsicóticos de segunda generación. A mí esto me parece muy interesante porque nos ha llevado a los psiquiatras a acercarnos al resto de la medicina, ¿verdad? De evaluar también desde el punto de vista de salud general a nuestros pacientes cuando los tratamos. Ahora, respecto a qué es lo que podemos hacer en los pacientes en los cuales estos efectos metabólicos, ¿verdad?, son de riesgo. Acá hay algunas recomendaciones que se dan. El que tiene más evidencia de ser útil es cambiar a un antipsicótico que tenga menos efectos adversos de tipo metabólico. Por ejemplo, cambio a aripiprazol, ¿verdad? El resto, digamos, no ha sido no ha tenido mucha evidencia, digamos, de eficacia de otra alternativa. Ahora, aquí les muestro una tabla comparativa en que se ven las recomendaciones del uso de antipsicóticos para distintas etapas del tratamiento de la esquizofrenia. Se comparan distintas guías clínicas y, por ejemplo, para el primer episodio esquizofrénico, todas concuerdan en que hay que usar antipsicóticos de segunda generación, ¿verdad?, como primera opción. Si con esto los pacientes no responden, la segunda elección es usar otro antipsicótico de segunda generación o combinar con alguno de primera generación. Alguna guía ya propone usar clozapina a esta altura. Pero en general, la mayor parte de las guías clínicas refiere que cuando hay un cuadro ya resistente, es decir, que se han usado dos antipsicóticos de familia distinta en dosis suficiente y por un tiempo suficiente y no hay respuesta, hay que usar clozapina. Ustedes ven que están todos de acuerdo en eso. Cuando el paciente ya no ha respondido a clozapina, los psiquiatras estamos en una situación desesperada y ahí tenemos que recurrir a cualquier inventiva para poder ayudar a nuestros pacientes. Las recomendaciones son aumentación con otros fármacos, etcétera, y combinaciones de distinto tipo. Si analizamos las recomendaciones de la guía de la Sociedad Mundial de Psiquiatría Biológica, encontramos lo siguiente: ¿cuáles antipsicóticos tienen mejor evidencia de utilidad para el primer episodio de esquizofrenia? Y son aquellos que aparecen acá, ¿verdad? Olanzapina, quetiapina, risperidona, clozapina y haloperidol. ¿Cuáles tienen mejor evidencia para pacientes con episodios múltiples? Y ustedes pueden ver que la mayor parte de los antipsicóticos son útiles en estos casos, ¿ya? Luego, para los síntomas negativos, para tratar los síntomas negativos, y ese es un gran problema que tenemos porque no disponemos de fármacos eficaces para tratar la sintomatología negativa de la esquizofrenia. Los que tienen mejor evidencia, pero ninguna de tipo A, son el amisulpride o la olanzapina, que son las que más algún grado de mejoría pudiesen tener sobre estos síntomas. Para aumentar el tratamiento antipsicótico, cuando los pacientes ya no responden a clozapina, ¿qué es lo que podemos hacer? Agregar otro fármaco, aumentar. ¿Para qué hay más evidencia? Para clozapina más lamotrigina, en caso de esquizofrenia resistente, agregar litio en pacientes con trastorno del ánimo, y también el agregar topiramato en los casos en que hay mucho problema de peso, mucha voracidad por comer. El topiramato efectivamente ayuda a reducir este efecto secundario. ¿Cuáles son entonces las limitaciones de los antipsicóticos actuales? Si bien son eficaces para tratar los síntomas positivos, tienen solo una eficacia parcial sobre los síntomas cognitivos y negativos. Necesitamos tratar más eficazmente todas las dimensiones sintomatológicas de la esquizofrenia, porque no basta solamente con mejorar el delirio y las alucinaciones. Si el paciente sigue, ¿no es cierto?, con síntomas negativos o con déficit cognitivo, igual va a ser muy difícil reintegrarlo al funcionamiento social normal. Por lo tanto, actualmente se buscan activamente nuevos blancos moleculares y estrategias de rehabilitación. Por ejemplo, estrategias de rehabilitación cognitiva, con las cuales hay que partir precozmente con los pacientes a fin de evitar el deterioro o lograr una mayor recuperación en esa área.
En este trabajo que publicamos el año 2009, analizamos distintos fármacos que se estaban empleando o estudiando a nivel experimental para modificar el sistema glutamatérgico, porque hoy sabemos que modulando el sistema glutamatérgico quizá podamos tener fármacos que mejoren no solamente los síntomas positivos, sino que también los negativos o cognitivos, que están muy asociados a la disfunción glutamatérgica. Este es un trabajo más nuevo, digamos, en que se ven nuevos blancos moleculares que están todos centrados, tal como ustedes ven, en el sistema GABA-glutamato, ¿verdad? Que es donde se buscan activamente nuevos fármacos. Lamentablemente, hasta hoy no tenemos ninguno que haya llegado a tener utilización clínica para tratar este grupo de síntomas. ¿Cuáles son las estrategias para el tratamiento de la esquizofrenia? En este trabajo de Millán, él trata, digamos, de ver cuáles son las terapias actuales, las del mañana y las del futuro. ¿Cuáles son las actuales? Generalmente tratamos pacientes adultos, diagnosticados, tratamos de mejorar los síntomas cardinales de la enfermedad, sobre todo los síntomas positivos. El tratamiento es sintomático y se busca mejorar la eficacia y estudiar nuevos mecanismos de acción, que es lo que le he mencionado. ¿Cuáles son las terapias del mañana? Ver los síntomas positivos subdiagnósticos, ¿verdad? Los casos de psicosis atenuada, ¿no es cierto? Síndrome de psicosis atenuada, primeras manifestaciones de la enfermedad, cuando recién aparecen los déficits cognitivos o sociales, o los primeros síntomas negativos. Esto, dice él, abre una ventana de oportunidades para alterar el curso de la enfermedad, que es lo que tratamos de hacer actualmente con los programas de detección precoz, ¿verdad? Aliviar los síntomas, reducir la conversión y progresión de la esquizofrenia o a otros trastornos psiquiátricos. ¿Y cuáles son las del futuro? Él adelanta. Probablemente tenemos que ir antes todavía, ¿no es cierto?, a tratar a la madre o al niño con riesgo de desarrollar esquizofrenia, viendo, digamos, las anormalidades latentes en el desarrollo y ver, digamos, intervenciones que se puedan hacer a ese nivel que eviten la progresión posterior a la esquizofrenia. Muy bien. Esa yo le diría que es como la perspectiva actual que tenemos respecto a estos tratamientos. Y voy a terminar hablando de los antipsicóticos de acción prolongada o de larga duración. Sobre todo, digamos, de la tendencia actual o las recomendaciones de utilizarlo en etapas más tempranas. Aquí pueden ustedes observar en esta tabla cronológica la evolución de los tratamientos antipsicóticos, partiendo con la clorpromacina, que fue el primer antipsicótico empleado, a la cual le siguió el haloperidol, y los de primera generación, hasta la clozapina y posteriormente los de segunda generación, como risperidona, olanzapina, quetiapina, citacidona, hasta llegar a la paliperidona, de la cual vamos a hablar un poco más ahora. Uno de los grandes problemas que tiene el tratamiento de la esquizofrenia es la no adherencia al tratamiento. ¿Por qué los pacientes no adhieren o no adhieren bien al tratamiento? Porque puede ser por efectos adversos de los fármacos, lo que pasaba mucho con los antipsicóticos de primera generación. Por falta de insight, los pacientes no tienen conciencia de enfermedad o no tienen noción de enfermedad, entonces, digamos, no ven la necesidad de tratarse. El paciente solamente se trata en general porque la familia, ¿verdad?, lo insta a tomar los medicamentos, o el médico, ¿verdad?, le insiste al paciente en que sea cumplidor con sus indicaciones terapéuticas. Por la presencia de síntomas psicóticos residuales también importante, o sea que a pesar de los tratamientos los pacientes siguen con síntomas de la enfermedad y la escasa alianza terapéutica que suele haber muchas veces. Y la discontinuación sabemos que se asocia a un peor pronóstico de la enfermedad y naturalmente aumenta el riesgo de recaída, de rehospitalizaciones y también el riesgo de suicidio. Aquí están detalladas las consecuencias de la falta de adherencia al tratamiento, mayor recaída de hospitalización, mayor riesgo de suicidio, menor probabilidad también de volver a nivel previo, ¿cierto? Mientras más tiempo transcurra con la enfermedad, mientras más persistan los síntomas, disminuye la probabilidad de volver a una remisión completa. Hay mayor declinación psicosocial, aislamiento, etcétera, y por supuesto, digamos, aumenta la resistencia al tratamiento mientras más tiempo lleva la enfermedad. ¿Qué ventajas tienen los antipsicóticos de larga duración?
Primero, mejoría de la adherencia, porque sabemos, por ejemplo, con un medicamento inyectable, una vez al mes, qué sé yo, cada 15 días, sabemos que el paciente va a estar cubierto durante ese periodo. Es menos necesario recordar al paciente que debe tomar el medicamento, no hay que estar insistiendo en eso. Se alcanza también con más seguridad la dosis mínima efectiva. También cuando hay problemas de absorción gastrointestinal, estos se evitan al ponerla inyectable. También se evita el metabolismo en primer paso por el hígado, por lo cual también muchas veces, seguramente ustedes han observado que un paciente, por ejemplo, con risperidona, al pasarlo a la forma inyectable, más o menos equivalente, el resultado es mejor. Y muchas veces tiene que ver precisamente con este tipo de problemas. Se reduce el riesgo de sobredosis accidental o deliberado también, ¿verdad?, que puede darse. Respecto a la adherencia, existía mucha expectativa que con los antipsicóticos de nueva generación, al tener menos efectos adversos, los pacientes iban a adherir más, pero eso no ha ocurrido. En este estudio, en que se compara la adherencia de pacientes que toman antipsicóticos atípicos de nueva generación versus los convencionales, se puede observar, digamos, que la tasa de falla en la adherencia a los medicamentos es igual en ambos grupos, sobre el 90%, ¿verdad? Entre un 5 y un 7% de los pacientes son los que cumplen completamente las indicaciones. La mayor parte de los pacientes las suspende o toma dosis menores de las prescritas o en horarios que no son los indicados, etc. ¿Qué desventajas pueden tener los antipsicóticos de larga duración? El mayor problema puede ser que se disminuye la flexibilidad en la administración, porque uno, una vez que ya ha puesto cierta dosis, no puede bajarla, sino que tiene que esperar hasta la próxima inyección. Y el ajuste de la dosis óptima puede ser un proceso más prolongado, más incierto, digamos, que puede costar un poco más. Asimismo, si hubiese algún problema de efectos secundarios, van a demorar en desaparecer al discontinuar la medicación por tratarse de un fármaco de depósito. Y también otro problema puede ser las reacciones locales a la inyección, que en general no son mayor problemáticas, pero algunos pacientes sí puede ser un problema, el dolor, el edema o el prurito. El uso de antipsicóticos de larga duración en las primeras etapas de la esquizofrenia. Esta es una tendencia nueva que estamos observando, ¿verdad? Estudios recientes señalan ventajas de emplear antipsicóticos de larga duración ya en las etapas iniciales de la esquizofrenia, precisamente por todos estos efectos que les mostraba, digamos, de falta de adherencia, ¿verdad? El tratamiento temprano asegura la adherencia al tratamiento y se asocia a un curso más favorable de la enfermedad. Y esto significa un cambio novedoso en los hábitos de prescripción, porque la idea que tenemos los psiquiatras clásicamente es que los antipsicóticos inyectables de acción prolongada se dejan solamente para los pacientes, ¿verdad?, a los cuales uno no ha logrado que ellos tengan buena adherencia al tratamiento oral. Esa ha sido la tónica hasta ahora. Hoy día ese paradigma está cambiando. Por ejemplo, la guía clínica acerca del uso de antipsicóticos de larga acción, antipsicóticos inyectables de larga acción. Los de la APA dice que los de larga acción se deben usar ante repetida falta de adherencia para pacientes crónicos, que, como le digo, ha sido el concepto clásico. Y estas guías están actualmente en revisión. La guía canadiense dice que los inyectables de larga acción deben ser considerados para aquellos pacientes que muestran pobre adherencia a los medicamentos, pero la versión más actual dice que debe ser discutido su uso con los pacientes y la familia en todas las fases de la enfermedad, incluyendo el periodo crítico de los primeros 2 a 5 años. Por su parte, la de Federación Mundial de Sociedad de Psiquiatría Biológica, que decía también cuando el paciente exprese preferencia por ese tratamiento, en la versión más reciente, dice que hay evidencia para el uso de risperidona inyectable de larga acción en pacientes con primer episodio de esquizofrenia. Y esta otra guía, hablan de falta de adherencia repetida, y hoy día dice que deben ser ofrecidos tempranamente en el curso clínico de la esquizofrenia. De modo que ustedes pueden ver que distintos trabajos, incluso las guías clínicas, que recogen la evidencia más reciente, están cambiando su foco respecto a en qué momento usar los antipsicóticos de depósito o de larga acción.
Esto lo ha graficado muy bien Stephen Stahl, quien dice: antipsicóticos inyectables de larga acción, los últimos serán los primeros. Dígame cómo se está adelantando esto, y eso plantea el uso actual de los antipsicóticos de larga acción es para esta etapa realmente de cronicidad, como último tratamiento de reacción. En cambio, el uso propuesto actualmente es el tratamiento inicial o el primer tratamiento frente a las manifestaciones de la enfermedad. Muy bien, y termino hablándole muy brevemente sobre un nuevo fármaco que tenemos disponible en Chile, que es el palmitato de paliperidona. Ustedes, entiendo, digamos, acá tienen bastante experiencia ya con la risperidona de depósito, el Risperdal Consta, ¿verdad? Esta molécula, digamos, es un fármaco más reciente que ofrece algunas ventajas. Primero, recordar que la paliperidona es un derivado de la risperidona, el componente activo, de hecho, de esta molécula. Actualmente está disponible en forma de liberación prolongada, se llama Invega Sustena. El mecanismo de acción, ¿no es cierto?, bloqueo dopaminérgico de 2 y además de receptores serotoninérgicos 5-HT2A. Se elimina principalmente por vía renal, aproximadamente el 80%. Tiene poca metabolización hepática, el 59% se elimina sin cambio en la orina, lo cual es muy interesante, digamos, porque implica que tiene pocas interacciones clínicas con otros medicamentos que se metabolizan por la vía hepática, por citocromo P450. No requiere ajuste de dosis tampoco en pacientes fumadores con compromiso hepático leve a moderado. O sea, factor de seguridad en la parte hepática es una gran ventaja. Y la vida media de Sustena de entre 25 a 150 varía de 25 a 49 días, lo cual permite una inyección mensual. ¿Cómo se desarrolló el palmitato de paliperidona? El palmitato y paliperidona, ¿verdad?, se unieron a una unión a éster, ¿verdad? Se formaron estas partículas que luego se fueron reduciendo y se llegó a esta formulación que es la que se usa por vía intramuscular. Y lo interesante, digamos, que no requiere suplementación oral, sino que hay un sistema para poder partir inmediatamente con la dosis terapéutica. La equivalencia del Risperdal, de la Invega Sustena, ¿verdad?, en la dosis de 75, que es la media que se utiliza, equivale, tal como ustedes pueden ver, a las dosis eficaces de la mayor parte de los antipsicóticos, a 6 miligramos de risperidona, a 20 de olanzapina, 750 de grapina, 30 de aripiprazol, 400 de clozapina, hasta 10 miligramos de haloperidol, o sea, antipsicótico en las dosis más eficaces. ¿Cómo se dosifica el palmitato de paliperidona? Y esto, aquí viene, digamos, el inicio, con una inyección de 150 miligramos y luego a la semana, el día 8, de 100 miligramos. Y con eso se alcanza ya la dosis de carga eficaz. Luego se sigue una vez al mes con la dosis, digamos, recomendada, que es de 75 miligramos, es la dosis media, pero hay pacientes que pueden requerir dosis más bajas, como 50, o dosis más alta, hasta 150. Se ha visto que la inyección deltoidea, digamos, es más segura que la glútea, sobre todo para la carga de inicio, pero después se puede usar la otra vía también. ¿Cómo partir con paliperidona? Si uno tiene un paciente que ya está con un antipsicótico de depósito, ¿verdad? Por ejemplo, Risperdal Consta. Los pacientes tienen que haber tomado risperidona o paliperidona oral, sobre todo unos días para asegurar la tolerancia, porque es muy excepcional, pero pudiera haber efectos adversos con la risperidona, ¿verdad? Entonces, puede que el paciente haya recibido. Si está con paliperidona, o sea, si está con risperidona, con Risperdal Consta no es problema, o si está con risperidona oral, no hay ningún problema. Pero cuando corresponde la siguiente aplicación, se sustituye el medicamento anterior por palmitato de paliperidona. Aquí no es necesaria la carga inicial, y se continúa una inyección cada mes. Cuando se está usando un antipsicótico atípico oral, los que tienen bajo perfil colinérgico, como amisulprida, aripiprazol,
quetiapina, risperidona. Aquí los pacientes deben haber tomado risperidona o paliperidona oral algunos días para ver si no hay reacciones adversas. Luego se suspende el medicamento oral y se inicia palmitato de paliperidona de acuerdo a las indicaciones con la dosis de carga el día 1 y el día 8. Si el paciente está con un antipsicótico de alto perfil colinérgico como olanzapina, por ejemplo, se ha visto que puede haber lo que se llama un rebote colinérgico, ¿verdad? Y con efecto muy sedativo. Entonces, aquí los pacientes se les debe dar risperidona oral por unos días, ¿verdad? Y luego se retira gradualmente el antipsicótico actual, la olanzapina, en un periodo de 1 a 2 semanas, paralelo al inicio del Invega Sustena. O sea, la olanzapina no la retiren bruscamente, sino que de manera gradual junto con la administración del Invega Sustena. Si el paciente está con clozapina, también está el riesgo del rebote colinérgico y también pueden recrudecer los síntomas psicóticos si hay una reducción muy brusca. Naturalmente los pacientes tienen que haber tomado risperidona para ver que no haya problemas de tolerancia y se recomienda también disminuir de manera muy gradual la clozapina en no menos de 3 semanas paralelo al inicio del Invega Sustena. Este es uno de los estudios, digamos, clínicos con este fármaco, en el cual se estudia el paso de antipsicóticos orales a paliperidona, ¿verdad? Acá en pacientes agudos con esquizofrenia, pacientes no agudos, ¿verdad? Y que se pasa a la paliperidona. Y ustedes pueden ver, digamos, que hay una baja de la sintomatología en el PANSS, digamos, que es importante luego de la inyección de este fármaco. También acá un antipsicótico típico, ¿verdad? Estos pacientes agudos que cambian de un medicamento típico a paliperidona también, y acá pacientes que cambian de risperidona de larga acción a paliperidona, y ustedes pueden ver, digamos, que se mantiene la mejoría y algún grado, digamos, de reducción mayor del PANSS. En conclusiones, la esquizofrenia es un trastorno grave, progresivo y de enorme impacto en la vida de las personas. La detección y el tratamiento precoz son fundamentales para evitar la progresión, de modo que nuestro foco está en detectar y tratar precozmente. Las terapias del futuro se orientan a tratar el trastorno antes de sus manifestaciones clínicas evidentes. Hoy día tenemos claro que cuando diagnosticamos esquizofrenia ya ha pasado un largo periodo de progresión de la enfermedad. Lo ideal es llegar cada vez antes, cada vez más precozmente. Los antipsicóticos de larga duración aseguran la adherencia al tratamiento y, al emplearlo en etapas tempranas de la enfermedad, se puede modificar el curso deteriorante que ésta tiene. Y actualmente disponemos de nuevas alternativas que están cambiando los hábitos de prescripción, tal como se lo he señalado en esta presentación. Y termino con una imagen de los gatos de Louis Swann, que ustedes lo deben conocer muy bien, pintor inglés del siglo XIX, de la época victoriana, que fue haciendo un cuadro psicótico de aislamiento, retraimiento social y síntomas paranoides, y las pinturas de sus gatos en que hablaba de la sociedad inglesa de su época, digamos, se fueron transformando y degradando, ¿no es cierto?, señalando el curso deteriorante de la enfermedad de una manera muy gráfica, como solamente los artistas lo suelen hacer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Silva, por una interesante presentación, muy didáctica como siempre, y tenemos tiempo como para comentarios, preguntas. Buenos días, doctor. Algunos comentarios en realidad y también preguntas. Primero, mi impresión es que esto de adelantar los neuréticos de depósito me parece una buena idea. Tiene obviamente mucho sentido. Pensando en que los primeros años la tasa de abandono es altísima en los pacientes de esquizofrenia, y eso se asocia con las recaídas. Y cada recaída realmente es un descalabro para el cerebro de estos pacientes. Dicho esto,
sí me genera cierta dificultad el pensar en los efectos adversos, especialmente el síndrome neuroléptico maligno. Yo he asistido a varias presentaciones de Invega Sustena, sobre todo pensando que ahora es un mes, viene después la de 3 meses y está pensada la de 6 meses, lo cual nos va a generar cada vez mayor dificultad, porque cuando un paciente hace un síndrome neuroléptico maligno es un cuadro grave, que supone que la primera medida que uno tiene que tomar es suspender el neuroléptico, cosa que no lo vamos a poder hacer. Tal vez un mes no va a ser tan complicado, pero cuando empecemos con la de 3 meses, con la de 6 meses, el problema es, o va a ser probablemente muy serio. Ahora, cada vez que pregunto esto, y me llama mucho la atención, es como que le bajan el perfil, dan algunas explicaciones de no he tenido ninguna experiencia, por supuesto, todavía es muy precoz. Pero a mí me parece una situación que tratan de obviar, tratan de evitar comentar. Y me parece una mala estrategia, porque yo creo que las cosas hay que decirlas desde ya. Y no bajarle el perfil y hacer como que no existe esa posibilidad o que es muy raro o que no va a pasar nada, porque lo más probable es que sí vaya a haber más de algún caso que va a ser complicado y a lo mejor ese caso nos toca a nosotros. Lo otro es que agregar es que la ventaja, por ejemplo, nosotros hemos tenido buena experiencia, por lo que usted mencionó con Risperdal Consta. Yo particularmente en el COSAM de Arauco, donde trabajo los días viernes, hemos tenido muy buenos resultados. El problema del Risperdal Consta es que tiene que colocarse cada 14 días y que tiene que mantenerse la cadena de frío. Eso nos obliga a nosotros, por ejemplo en Arauco, de que las localidades vecinas, 1 hora, 1 hora y media para llegar a Arauco, para colocarse cada 2 veces al mes, implica también un problema de adherencia, porque hay gastos, hay posibilidades en el invierno de que no llegan por dificultades en el camino, etcétera. Y la gran ventaja que tendría en este caso, y así lo hemos pensado, porque vamos a cambiar a algunos pacientes que han respondido muy bien a Invega Sustena, pero básicamente porque Invega Sustena no necesita la cadena de frío y porque se puede colocar 1 vez al mes. ¿Qué significa eso? Que para nosotros un paciente que tiene que ir a Arauco, por ejemplo, que es de Tubul, se va a inyectar en Tubul 1 vez al mes porque el medicamento se puede llevar y colocar en el SECOF de Tubul, que es un centro de salud familiar pequeño, lo cual evidentemente va a ser un impacto para el paciente y para la familia, que ya no gasta el dinero en los pasajes, que efectivamente es más fácil colocarlo. Ese es yo creo que es una gran progreso que significa en estos casos el Invega Sustena o la palimpidona en relación al Risperdal Consta. Sobre todo entendiendo que el Risperdal Consta es re fácil, porque cambiar de Risperdal Consta a Invega Sustena es absolutamente muy fácil, ¿ya? Y lo mejor todavía es que el precio es exactamente el mismo, porque en el fondo 2 ampollas de Risperdal Consta equivalen al valor de 1 ampolla de Invega Sustena. De manera que para el servicio, en el fondo, como gasto, tampoco va a significar nada extra. Entonces, volviendo a un poco a la pregunta y el comentario, la pregunta abierta de ¿qué le parece a usted esta idea de no mencionar los riesgos del síndrome neuroléptico maligno en este caso? Yo estoy completamente de acuerdo con el comentario que usted hace, ¿no? Efectivamente, digamos, el riesgo que existe con los antipsicóticos de depósito es que si hay efectos adversos, uno no lo puede retirar, efectivamente. Ahora, por eso mismo, digamos, yo creo que tenemos que partir con cuidado y quizá, digamos, utilizarlo inicialmente en pacientes en los cuales claramente haya ya experiencia con el fármaco. Por eso insisto bastante en el uso de risperidona también previamente, para saber que no tenga efectos adversos, y cuando tengamos la seguridad de que no hay ese problema, ahí pasarlo a esos fármacos. Pero claro, ese riesgo existe, ¿eh? Yo siempre digo, digamos, que cuando partimos con fármacos nuevos o con tratamientos nuevos, sabemos los efectos secundarios o los riesgos en base a los estudios que se han hecho en fase 3, por ejemplo, o con ciertas poblaciones clínicas, pero cuando ya el uso es masivo en una gran población, podemos tener efectos nuevos o complicaciones que quizás no detectábamos en grupos más pequeños. Tenemos que
siempre hay que estar abierto a la posibilidad de que aparezcan también estas posibilidades y las vamos a ir conociendo. Yo, de hecho, digamos, la experiencia que uno tiene siempre respecto de los fármacos, no viene tanto de las conferencias o de la evidencia, de los estudios, etcétera, sino que muchas veces la experiencia clínica de los colegas. Yo siempre habitualmente le pregunto a los colegas, ustedes que ya iban, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, utilizando este fármaco por un periodo ya más largo de tiempo, digamos, ¿cuál es su experiencia en el mundo real y con una cantidad de pacientes más grande al respecto, ¿no? Por lo menos los datos que tengo hasta ahora, digamos que no ha habido mayores problemas, pero naturalmente, digamos, va dependiendo también mucho de la experiencia que uno se forme en la medida que se utiliza también en poblaciones más grandes. ¿Eh? Ahora, yo creo que siempre hay que tener la precaución, y siempre, digamos, usar primero risperidona oral, ver que sea un paciente también que no tenga mucha susceptibilidad a efectos secundarios del fármaco y ahí irse con seguridad. Lamentablemente todavía no tenemos predictores también de respuesta suficientemente buenos como para saber con toda seguridad qué paciente va a tolerar bien todos los fármacos o cuáles no. Pero ahí, digamos, es un área yo creo que la cual tenemos que avanzar todavía bastante. Pero estoy completamente de acuerdo con esta experiencia. Ahora, el uso de fármacos de acción prolongada se está dando también en todo el resto de la medicina. O sea, también, digamos, medicamentos para la diabetes, anticonceptivos también de larga duración, etcétera. De modo que es una tendencia bastante general en la que estamos viendo. Doctor, quería preguntarle si usted conoce estudios comparativos de eficacia de la paliperidona con la aripiprazol de depósito y al mismo tiempo si tiene usted noticias acerca de posibilidades que haya de que llegue la aripiprazol de depósito a nuestro país, porque hay muchas publicaciones al respecto, sobre todo en Estados Unidos, y hay una gran preferencia por el uso de este fármaco. Sí. No conozco estudios comparativos, digamos, de eficacia, pero claro, el aripiprazol de depósito es una muy buena alternativa que espero también que la tengamos, porque las características, digamos, de este fármaco, un agonista parcial, digamos, también es muy particular. Y sabemos, digamos, que hay algunos pacientes que responden bastante bien, sobre todo a menor en alguna medida también síntomas negativos, la tolerabilidad, los problemas metabólicos son bastante menores también, de modo que es una muy buena opción. Yo espero que lo tengamos pronto acá. Estudios comparativos no conozco, pero sí estudios de eficacia del aripiprazol inyectable, digamos, del dexiprazol también, digamos, que espero que los tengamos disponibles pronto. Doctor, junto con agradecer su presentación, un comentario y un par de preguntas. A propósito de lo que comentaba el doctor Jerez adelante acerca de las posibilidades de presentar síndrome neuroléptico maligno y qué hacer en caso de tener un fármaco de depósito. En una exposición reciente, colegas de Argentina plantearon que una alternativa, y yo no sé si hay evidencia de eso, es que cuando se utiliza un fármaco de depósito se provoca un pequeño absceso y que eventualmente eso se podría retirar quirúrgicamente, reduciendo significativamente la cantidad del fármaco que está disponible en ese momento y que podría ser una alternativa para ayudar al manejo que se hace en ese tipo de casos. Pero que efectivamente la evidencia de síndrome neuroléptico maligno con fármaco, con la paliperidona en particular, era muy poca, digamos, no fueron capaces ni siquiera de dar un número de casos. Las preguntas. Usted habló de cuando aumentaba mucho el riesgo metabólico en una persona usando un antipsicótico atípico, que la primera indicación era cambiar por aripiprazol. Si es que si tiene usted algún dato acerca de el riesgo de recaída, un porcentaje o una incidencia de recaídas al cambiar de algún antipsicótico atípico a aripiprazol. Y la otra pregunta es si hay alguna evidencia acerca del cambio, o sea, de las recaídas en el cambio de clozapina por risperidona de depósito, considerando que generalmente cuando uno llega a usar clozapina es porque el paciente no ha respondido a otro fármaco. Claro. Ahí la respuesta, digamos, respecto a eso es absolutamente individual. Yo siempre, digamos, vuelvo a una medicina muy hipocrática, que importa mucho más conocer al paciente que la enfermedad y las características de ese paciente, para ver bien, digamos, cuál es el riesgo o la posibilidad de cambiarlo de un fármaco a otro.
Pero respecto a esto del cambio, por ejemplo, aripiprazol. Y yo hace tiempo, digamos, que soy partidario, le planteo también esto a los alumnos, a los colegas con los que discutimos, que uno debe usar distintos fármacos según la etapa de la enfermedad. Por ejemplo, antipsicótico atípico, ¿no es cierto?, clásico, no sé, olanzapina o risperidona, en fin, ya. Quizá, digamos, en la etapa aguda, cuando predominan mucho los síntomas positivos, es una buena alternativa usar estos fármacos. Pero si después, digamos, a lo largo del tiempo esos síntomas han sido controlados, van predominando más los síntomas negativos o cognitivos, y se va produciendo el aumento de peso y los problemas metabólicos, quizás lo razonable sería cambiar a un antipsicótico que controle mejor los síntomas negativos y que tenga un mejor perfil desde el punto de vista metabólico, ¿verdad? Que más o menos también lo que uno hace también con los antidepresivos, ¿verdad? En la etapa de mantenimiento del tratamiento depresivo, quizás después debe ser un fármaco que sea mejor tolerable para el paciente, que le interfiera menos en lo sexual, que tenga una vida más normal. No hay que irse, porque uno tenía la idea siempre clásica, que si con este medicamento andaba bien, le mantengo el mismo permanentemente. Yo creo que no, yo creo que uno puede tener esa flexibilidad conociendo bien al paciente, sin duda alguna. Y claro, un paciente que ha llegado a clozapina, ¿verdad?, estamos hablando de un paciente muy complejo. Y por eso ahí, digamos, esta recomendación de irse muy lentamente es una buena alternativa. Y quizá vamos a tener casos, yo he conocido algunos, en los cuales uno no puede retirar completamente la clozapina. A lo mejor la va a combinar con un atípico, pero va a mantener una dosis, digamos, baja, porque bajado cierto nivel, por ejemplo, clásico, menos de 200 miligramos, el paciente se empieza a descompensar igual. Pero por lo menos si bajo de 400 a 200, quizá tenga una mejoría en lo metabólico, en la hipersomnia, en fin. De modo que ahí uno tiene que ajustar, ¿eh? Yo diría que ahí la respuesta es conocer bien al paciente, la respuesta de este paciente y ajustarlo individualmente. Porque otro concepto, digamos, actualmente vigente es el de la medicina personalizada. Elegir el mejor tratamiento para este paciente en particular, en base a sus características, ¿verdad?, clínicas, su entorno, su cultura, los medios económicos, ¿verdad? Entonces tiene al paciente. Sí, pero completamente de acuerdo en eso. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su presentación, como siempre muy interesante. Quería hacer dos preguntas. La primera con respecto a los pacientes con psicosis atenuada. ¿Qué tan fácil o difícil es poder pesquisar esos casos, considerando la falta de conciencia de enfermedad, tanto de los pacientes como de las familias muchas veces? Y eso pensando en investigación. Y segundo, ¿qué opinión tiene del uso de aripiprazol como fármaco de primera línea en primer episodio psicótico, considerando los efectos metabólicos de otros antipsicóticos atípicos? Sí, perfectamente. Sí, toda la razón. Es un área muy importante, ¿eh?, de cómo detectar estos casos de psicosis atenuada, porque yo creo que ahí a futuro tenemos que ir dirigiendo el foco, o actualmente tenemos que ir dirigiendo el foco, porque efectivamente no consultan, o de repente el muchacho, digamos, tiene unas conductas raras, pero que después pasan. Ahí yo creo que hay que crear mucha conciencia en dos grupos, en las familias, sobre todo en las familias en las cuales hay antecedentes de patología psiquiátrica severa o esquizofrenia. Entonces quizás estar muy atento ahí a estos cambios de conducta en los adolescentes, ¿verdad?, cuando hacen estos cuadros también más leves, ¿eh? Y la otra población son los profesores también. Yo creo que ahí deberíamos hacer también más educación con ellos, digamos, formarlos más, porque muchas veces ellos detectan también estos cambios en los muchachos y pueden advertir a la familia de manera de consultar o de buscar ayuda, sin duda alguna. Pero hay que crear más conciencia y estar más atento a este tipo de síntomas atenuados, ¿eh? Y en la clínica, digamos, por lo menos para nosotros, el trabajo con los psiquiatras infantos juveniles. Yo creo que efectivamente tenemos que integrarnos mucho más, digamos, porque y además que es muy interesante, porque ellos ven la progresión de los cuadros que ven con las primeras manifestaciones, y nosotros nos damos cuenta que lo que estamos viendo había partido antes, ¿verdad? Y detectar bien de qué manera, que son las primeras manifestaciones, para poder prevenir esa evolución y tratar precozmente. Y el uso de aripiprazol, claro. Por ejemplo, en psicosis atenuada, hay algunos estudios que muestran que el uso de dosis baja, ¿no?, de aripiprazol puede ser preventivo, ¿verdad? No se recomienda en general el uso de antipsicótico en esta primera etapa, digamos, de
de psicosis atenuada, más que nada por los problemas metabólicos, los efectos secundarios, etc. Pero el aripiprazol, por ejemplo, en dosis baja, es una alternativa que se ha utilizado, además de los estudios, por supuesto, con psicoterapia, con cambio de hábito, por supuesto la psicoeducación, evitar la marihuana, que no sé qué le ha dado a todo el mundo, porque la marihuana es beneficiosa cuando tenemos la clara evidencia que en estas etapas el riesgo de que pueda aparecer un brote esquizofrénico es elevadísimo. Pero todos esos elementos son los que hay que tomar en cuenta en esa etapa. Buenos días, doctor. Primero que nada, agradecer su presentación y a modo de comentario, yo creo que, bien cerquita, no puedo dejar de decir que no es un tema menor para farmacia el tema de que este fármaco no requiera cadena de frío. Porque es todo un tema, no solo por el paciente, tenemos unos cuantos pacientes con Risperdal Consta que vienen de otra ciudad y que muchas veces no pueden llevar el fármaco porque olvidaron su cooler, un tema tan a lo mejor básico, pero muchas veces tendremos que mandarlo de vuelta y pedir que nuevamente vuelvan a buscarlo. Entonces sería una gran ventaja para nosotros, además del almacenamiento en farmacia, que los refrigeradores siempre son escasos y requiere todo un control y no perder la cadena de frío es muy importante en este caso. Lo otro que usted no mencionó, pero tengo entendido que este fármaco no requiere reconstitución al administrarlo, que viene en una solución, a diferencia del Risperdal Consta, que es un polvo liofilizado, lo que igual sería una ventaja porque tendría menos manipulación para todo el tema de enfermería y de la administración. Eso a modo de comentario. Y una pregunta, usted dijo que la eliminación de este fármaco era principalmente renal, ¿verdad? ¿Requeriría entonces ajuste de dosis en pacientes renales? Yo no sé qué proporción de los pacientes psiquiátricos tendrán algún tipo de insuficiencia renal, pero eso me gustaría más saber porque no mencionó el tema del ajuste de dosis en este caso. Sí, o sea, la dosis que se recomienda, digamos, en general de partida son 75, esa es la mayor parte de los pacientes. Pero hay una población en la cual, digamos, puede requerir dosis más baja, o que en general se han controlado previamente con dosis más bajas. Ahí se puede usar 50. Y naturalmente también, claro, hay un subgrupo de pacientes en que se requiere dosis más, pero yo diría que la mayor parte anda bien con 75. Y la experiencia, digamos, también de otros colegas en otros países que lo han utilizado más, en general esa es la dosis apropiada. Y bien para esquizofrenia, y también, yo sé que esto es off-label, digamos, se usan en bipolares, se está usando muchísimo. Yo he conversado bastante con colegas españoles, por ejemplo, digamos, que tienen experiencia en esto, o norteamericanos, digamos, como uso como estabilizador también en casos más complejos, he tenido muy buena experiencia. Bueno, muy bien, entonces reiteramos los agradecimientos, doctor Silva.